Familia y bienvenidos a la parte 17 de En esta vida seré la matriarca. Espero les esté gustando mucho, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Al reunirse, el emperador le informaba que ha decidido unir en matrimonio a Lorraine y Astana. El patriarca Rulac estaba sorprendido y sabía que esa idea debió venir de la emperatriz. Aunque lo felicitaba, era una buena jugada el intentar equilibrar a Lombardi y Angenas. Sin embargo, su linaje no estaba en venta y le pedía que no haga algo de lo cual se puede arrepentir después, porque esto lo hace solo para complacer a la emperatriz. Tras retirarse el patriarca, la emperatriz ingresaba. Veía al emperador furioso y quería saber qué pasó, pero de pronto empezó a hablar y con su lengua afilada manipulaba al emperador, diciéndole que no debe echarse para atrás, ya que era la única manera de hacer que Lombardi dejara de ser arrogante con él. Y como ya los padres de Lorraine habían aceptado, pensaban que el patriarca no tiene razón para oponerse, pero de pronto el emperador le dijo a su esposa que qué le da a cambio de forzar ese matrimonio. ¿Qué tal la mina de hierro del río Cervez que tiene Angenas? Esta mina es la que había comprado Viese tiempo atrás. Y la emperatriz decía que es solamente una mina de carbón pequeña, pero el emperador sabía la verdad. Así que si quiere que él fuerce el matrimonio entre la hija de los Lombardi y Astana, ella debe cederle la mina a él, y necesitaba que esté a su nombre cuanto antes, porque desea iniciar con la extracción inmediatamente. El que quiere celeste, que le cueste. Por otro lado, Rulac envió a llamar a su hijo Viese para decirle que tiene que cancelar ese matrimonio entre Lorraine y el primer príncipe, pues le dejaba en claro que los matrimonios deben ser siempre bajo la voluntad de los líderes, tal como había pasado entre él y Celal. Pero para este tonto ser parte de la familia imperial era una buena oportunidad, pero Rulac entre gritos quería que él entienda que sí, es una buena oportunidad, pero para él, para Lorraine no. ¿O acaso no sabe cómo es Astana? Así le comunicaba que ya le ha pasado por alto muchas cosas, pero es suficiente. Debe acatar sus órdenes. Viese sin decir una palabra se retiraba y pensaba en mantenerse firme, porque ya había hecho una promesa a la emperatriz. A la mañana siguiente, Tía recibía la visita de Avinox, quien mientras se dirigía al jardín le pedía a Firentia que sea testigo de su compromiso con Lorraine, ya que él había obtenido el permiso de su padre y debe aprovechar la oportunidad antes de que sea demasiado tarde, pues sabe que el príncipe aún no ha enviado ninguna propuesta de matrimonio y él quería adelantarse a eso. Claro, si es que ella acepta. A los pocos segundos Avinox llegaba junto a Lorraine, quien estaba un poco triste porque le había enviado cartas y él jamás las respondió. Pero en eso Avinox, arrodillándose, se disculpaba y sacando una cajita de su bolsillo le preguntaba si ella se casaría con él. Lorraine, con lágrimas en los ojos, aceptaba la propuesta de su amado, pero justo llegaba el demonio de Viese a arruinar la felicidad. Avinox trató de explicarle a este hombre qué era lo que pasaba, pero cuando Viese vio la cajita que él tenía en su mano, se enojó muchísimo. Lanzó la cajita al suelo y enojado quería saber cómo se atreve a estar cerca de su hija. Avinox le contó que él y Lorraine han estado saliendo juntos por un tiempo y que su familia planea enviar formalmente una propuesta de matrimonio a la familia Lombardi. Pero claro, el bruto de Viese ya tenía planes para su hija y culpaba al pobre chico de tratar de desestabilizar el imperio, pues quiere ganarse de enemigo a la familia imperial. Y Avinox estaba dispuesto a todo por Lorraine. Pero así Viese tomó la mano de su hija para llevársela, y aunque Avinox intentó ayudarla, Lorraine le pidió que la deje ir. El bruto de Viese se acercó a Firentia y le dio una tremenda cachetada, culpándola de querer arruinar el futuro de su hija. Y a su pobre hija, este animal, la iba a confinar en su casa, sin poder salir ni recibir visitas. Avinox, que presenció todo esto, se sentía triste, pero no la iba a dejar ir, ya que ella había aceptado su propuesta de matrimonio. Y Tía, que ni sintió la bofetada, sujetando la cajita, prometió ayudarlo, porque no iba a permitir que Viese arruine la vida de su prima.
Más tarde, en el palacio se llevaba a cabo la reunión de nobles, en la cual el emperador iba a dar un anuncio especial, y era que ha aceptado a Lorraine Lombardi como pareja de su hijo, el príncipe Astana, supuestamente como una alianza por el bien del imperio, aunque pronto Rulac, poniéndose de pie, se opuso. El emperador, desafiante, le preguntaba si acaso va a desobedecer sus órdenes, y el patriarca, sin dudarlo, lo afirmó. Con esto el emperador lo amenazaba: si él sale de la reunión, entonces no podrá volver a poner un pie en la capital. ¿Y qué cree? Rulac, sin chistar, se marchó diciendo que entonces, que así sea. Más tarde en la noche, Firentia fue a la casa de Viese. Sabía que sin el apoyo de su abuelo, los caballeros Lombardi no estarán ahí. Y ahora quienes vigilaban la entrada era Bellesac y Celal. En eso aparecía Pérez, quien no había visto a Tía hace 2 meses. Le expresó lo mucho que le había extrañado, pero en eso notó una marca en el rostro de Firentia. Y acercándose le preguntaba: ¿quién le hizo eso? ¿Quién? Tía no quería preocuparlo. Además, ahora habían cosas mucho más importantes que hacer. Le pedía a Pérez que la suba hacia el balcón donde se encontraba la habitación de su prima Lorraine. Y Pérez iba a cumplir su petición, pero antes quería saber quién le hizo eso. Ella a la final tuvo que decirle que fue Viese, y al verlo tan molesto le pedía que no le haga daño. ¿Qué? ¿Cómo que no? Ella se va a encargar de hacerle pagar por esto. Y Pérez, aceptando esto, la tomó en brazos y en pocos segundos, con el poder de su aura, Pérez la llevó hacia el balcón de la habitación de su prima. Tía le pidió que la espere un momento afuera, y al entrar a la habitación, su prima se sorprendió mucho al verla, y más por el moretón que tenía en su cara. Lorraine se sentía culpable por todo lo que estaba ocurriendo, porque según ella, estaba haciendo sufrir a su prima, a su amado e incluso a la familia Lughmann, ya que su padre le había dicho eso. Y Tía recordaba que en el pasado Lorraine, por sacrificarse por su familia, terminó muriendo, así que esta vez no iba a permitir que eso ocurra. Tomó la mano de Lorraine y le entregaba la cajita con el anillo de compromiso, y Lorraine no dudó en ponérselo. Pronto Tía le contó que Abby Knox prometió esperarla, y ella ya tiene una forma de sacarla de ahí. Solo así podría ir junto a su amado y ser feliz, aunque Lorraine no quería que alguien salga lastimado por su culpa, y Tía le aclaraba que eso no ocurrirá. Le decía que aunque ella ama a su familia y deseara sacrificarse por ellos jamás lo harían por ella. Y así le dijo que le dará 5 días para que lo piense. Si decide irse, debe colocar una maceta fuera de la ventana, y así ella se encargará del resto. Al día siguiente, el patriarca recibía una carta. El emperador le daba 3 días para aceptar el compromiso. Caso contrario, hará el edicto imperial, en el cual los Lombardi no podrán acercarse a la capital. Janet, quien estaba con él, aprovechó para informarle que habían presentado una solicitud para transferir una mina propiedad de la familia Veraport, un vasallo de Angenas, al gremio del emperador. Pero Rulac ya tenía un as bajo la manga para esto, y la iba a poner en marcha. En eso vio otra carta, y era una propuesta de matrimonio de la familia Lughmann, pero en este momento decidió no hacerle caso y quemarla, pues la familia Lombardi podía soportar la presión de la familia imperial, pero la familia Lughmann no. A los pocos minutos, todos los nobles que apoyaban a la familia Lombardi llegaban a una reunión por petición del patriarca, ya que el asunto a tratar era sobre la prohibición impuesta al patriarca, junto a sus 3 días para aceptar el matrimonio entre su familia y la familia imperial. Los nobles que apoyaban al patriarca no les pareció para nada bien que el emperador haya hecho eso, y claro, Rulac pensaba hacerles pagar por ese plazo de 3 días, pues cuando le den el confinamiento, el gremio Lombardi se retirará de la capital, al igual que la familia Devon. Además, quitarán los subsidios, el transporte y todas las rutas que pasaban por la capital. Los 22 proyectos que habían en marcha se suspenderán, e incluso el barco y las becas de Lombardi cesarán. El patriarca hacía todo esto para que vean su poder. Además, sabía que la verdadera razón del por qué el emperador lo había presionado tanto es bajo la petición de la emperatriz. Y así pasaron esos 3 días. Los nobles del imperio ya se habían enterado sobre la restricción sobre el patriarca, aunque por otro lado, en la mansión de Viese, Celal, la prima de la emperatriz, regañaba a Lorraine y la culpaban por todo lo que estaba ocurriendo. Trataban de convencerla de que se case con el príncipe cuanto antes, pero en eso, el estúpido de su hermano le gritaba diciendo que hasta cuándo entenderá que con su sacrificio todos podrán ser felices. En pocas palabras, era como si estuvieran vendiendo
defendiendo a su hermana por su propio bienestar. Y ante estas palabras, Lorraine se puso a pensar en lo que le dijo tía. Ellos jamás le agradecerán por su sacrificio. Y como ya tenía decidido irse, engañó a sus padres, diciendo que lo hará, pero les pedía unos cuantos días para poner en orden sus sentimientos. Y Biese ingenuamente aceptaba la petición de su hija. Y así fue como Lorraine dio la señal a tía para que la ayude a escapar. Con esto, tía puso en marcha su plan. Lo primero fue hablar con su abuelo y comentarle que estaba pensando ayudar a su prima a escapar y que ella ya está de acuerdo con su plan. Así le dijo a su abuelo que solamente él debe fingir desconocerlo todo y así se verá solamente como si Lorraine escapó por amor. Y lo primero que debían hacer era deshacerse de los caballeros que vigilan la puerta principal para que todo sea más fácil. Aunque tía sabía que para un noble huir por amor era un acto deshonroso, pero para su abuelo era algo muy diferente, y sin pensarlo dos veces le dio el permiso a tía para que ejecute su plan. Y así llegó el día en que tía ayudaría a su prima a escapar. Obviamente, para este plan necesitaba la ayuda de Pérez. Y ya se encontraban ambos en la mansión. Tía le pedía que nuevamente la suba al balcón de la habitación de Lorraine y le comentaba que esta vez no tendrá que bajarla solamente a ella, sino también a su prima. Al llegar al balcón, tía pensaba que aunque no quería admitirlo, estar separada de Pérez le causaba una gran tristeza. Pero así, a los pocos segundos, Lorraine ya aparecía lista. Y con tan solo un pequeño bolsito en el cual llevaba todo lo que necesitaba, pues deseaba empezar de cero. Y así a los pocos minutos tanto tía como Lorraine ya estaban fuera de la habitación, donde las estaban esperando los gemelos Gillian y Myron. Ellos habían traído unos caballos dóciles para que Lorraine escapara. Además deseaban despedirse de ella. Lorraine entre lágrimas se despidió de sus primos y partía rumbo a su destino. Tanto tía como Pérez y Lorraine lograron escapar de la mansión sin ningún problema, y su prima no entendía cómo era que todo esto estaba siendo tan fácil, y tía feliz le comentaba que no era la única que la quiere ver feliz. Y eso quiere decir que el patriarca la apoya. A los pocos minutos, Lorraine ya llegaba al lugar en donde su amado Avinox la estaba esperando. Tía le entregaba un billete de embarque, diciéndole que debía partir lo más rápido posible a Chesail y debía tomar el crucero de la compañía Palette. Ya una vez que lleguen a Chesail, ahí su padre los estará esperando. Y tía, abrazándola, le pedía que vaya al este y que sea feliz. Pero si alguna vez necesita de su ayuda, no debe dudar en escribirle. En eso, tía le pidió que cuando ya tenga decidida la fecha de la boda, envíe una carta a la corporación Palette y ella hará que su boda sea tan grandiosa como nunca. Lorraine, al escuchar esto, sabía que su prima es la dueña de la corporación Palette, aunque en eso tía también le pidió a Avinox que cuide bien de ella y este prometió hacerla muy feliz. Lorraine, sin quedarse atrás, también le recomendó a Pérez que cuide bien de tía, haciendo sonrojar mucho a Fidentia. Pero así se marcharon y al quedarse tía a solas con Pérez, este le dijo que de seguro vendrán por ella. Pero ya tía sabía las consecuencias, porque la emperatriz no era alguien que se rinde tan fácilmente, por lo que necesita la ayuda de Pérez, quien hoy decía estar feliz de poder ayudarla incluso si eso le cuesta la vida. Por otro lado, el emperador llegaba furioso a la habitación de la emperatriz, ya que todos los suministros habían sido cortados por la familia Lombardi y el pueblo se encontraba en un total caos, culpando al emperador de lo que estaba ocurriendo. Pero esta bruja, sonriendo, le decía que no tiene por qué preocuparse, ya que todo terminará en la reunión periódica de nobles. Así le explicó que deberán imponer una ley de sucesión del primogénito, en donde se establezca que a menos de que el primogénito haya cometido un delito grave o tenga un defecto significativo, tiene el derecho a liderar la familia. Obviamente el emperador sabía que con esta ley podría obligar al patriarca a aceptar a Biese como su sucesor, y dado a que Rulac no puede ir a la sesión por su restricción, no podrá oponerse. Y ya con esto, quien pasaría a ser el jefe de la familia Lombardi sería Biese, y así su hijo ganaría un aliado sin precedentes. Obviamente esto para la bruja era algo muy satisfactorio y provechoso, ya que también no solo afectaría a los Lombardi, sino también a la sucesión al trono imperial de Astana. Y dado a eso, el emperador se sintió un poco más calmado, porque el plan de la emperatriz era perfecto.
A la mañana siguiente, tía, que ya se enteró de la reunión de nobles que habría, sabía que tenía que apresurarse con sus planes, ya que la emperatriz ni siquiera se imagina lo que le espera. Al salir de la habitación aparecía Pérez frente a su puerta. Tía estaba sorprendida porque pensaba ir a visitarlo, pero él se adelantó. Así fueron a conversar un momento y él le preguntaba si ella ya sabe sobre la ley de sucesión del primogénito. Pues esta es la mejor carta que tiene la emperatriz, y si se llega a aprobar, tanto tía como Pérez estarían en problemas. Aunque Pérez no tanto, porque hay una forma muy fácil de convertirse en el único sucesor. Sería un hasta nunca, Astana. Pero de pronto Pérez acarició la mejilla de tía diciéndole que sabe muy bien que a ella no le gustaría esto. Aunque pasando al tema de la palabra primogénito, sabía que eso significa que una mujer jamás podría ser la heredera. Y había un problema. Su abuelo no podrá asistir a esa reunión, y eso significa que el patriarca de Angenas, Dewey, será el que tenga más poder en la reunión, y este apoya por completo a la emperatriz. Así que ahora sí o sí necesitaba a Pérez. Y como antes Pérez le pidió a tía que lo usara, hoy ella le pedía que se usaran mutuamente. Y ante esto, Pérez sin permiso la abrazaba diciéndole que al parecer ambos tienen el mismo pensamiento. Por otro lado, en el palacio de la emperatriz, esta bruja recibía la noticia de su prima de que Lorraine había escapado, pero le decían que no se preocupe porque es una niña que aún no conoce el mundo y que no puede estar lejos. Esta bruja les aclaraba que en parte había sido algo muy bueno que ella escape, para que así el emperador no levante la restricción y en la reunión de nobles puedan aprobar la ley de sucesión del primogénito. Y así felicitaba a Viese porque se va a convertir en el heredero legítimo de la familia Lombardi, pero aparte le pidió a Celal que una vez que encuentre a su hija que la esconda, hasta que nuevamente puedan impulsar el matrimonio con Astana. Y estos bobos aceptaban. Aunque en eso le llegaba la gran noticia a la emperatriz de que el edicto de restricción del patriarca había sido levantado, dejando a la bruja sin palabras. Horas antes de la reunión de la emperatriz, el emperador había recibido la visita de tía y Pérez, los cuales le informaban que están comprometidos. El emperador desconfiaba un poco de este compromiso porque nunca había notado que ellos sintieran atracción el uno por el otro, pero tía con una sonrisa tierna le dijo que era algo íntimo y que por eso le había pedido al príncipe que lo mantuviera en secreto por un tiempo, ya que no estaba preparada mentalmente para anunciar su relación. En eso Pérez también habló, diciéndole que aunque él y Firentia se conocen desde hace mucho, su relación había avanzado hace poco y les tomó tiempo confirmar sus sentimientos mutuos y que todo fue por su falta de valor. En eso tía agregó que como su majestad lo dijo, la unión entre los Lombardi y la familia imperial era de gran ayuda para la paz del imperio, y como sabía que los halagos al emperador le elevan su ego, le decía que ahora que ellos dos están comprometidos ya no tendría por qué haber conflictos entre la familia imperial y la familia Lombardi, y que estaba feliz de poder contribuir con un granito de arena para que haya esa paz. Y ahí aprovechó para pedirle al emperador levantar el decreto que impide que su abuelo llegue a la capital, ya que todos los ciudadanos y nobles de la capital sufrían por la ausencia de él. Además, como tía ya sabía sobre el contenido de la carta de restricción, le iba a jugar la psicológica, mostrándole una sola salida, pues lo más importante para este hombre es su orgullo. Así que le dijo que también ya su abuelo estaba de acuerdo con su relación con el príncipe, y que como ella también es una Lombardi, necesita el permiso del patriarca. El emperador ante esto reía y le decía que esta unión era mucho mejor que la de Astana y la señorita Lorraine, porque no estaba forzándolos. Así el emperador, levantándose, felicitaba a Pérez con hipocresía, y tía solo rogaba que Pérez aguante un poco y no estalle contra él, aunque sabía que el emperador Jofanes era hipócrita, porque aunque ría por fuera, por dentro se estaba muriendo de ira. En la madrugada de ese día, tía, que ya había planeado todo con Pérez, fue donde su abuelo para comentarle que ellos dos se van a comprometer. Obviamente a su abuelo esta idea no le gustaba para nada, pero tía le dijo que era para que él pueda detener la ley de sucesión del primogénito, y le pedía que le muestre la carta que le dio el emperador. Ahí fue que tía confirmó que según ese decreto, el abuelo solo tenía que estar de acuerdo con un compromiso entre Lombardi y la familia imperial, por lo que ella podía tranquilamente tomar ese lugar. Al
patriarca no le agradaba nada esta idea, pero tía le comentó que ella ya se había puesto de acuerdo con Pérez y que iba a hacer un compromiso por contrato, ya que también si esa ley se aprueba, Pérez estaría en problemas. Su abuelo le preguntaba que si esa fue idea de ella y tía le dijo que sí, pero él quería saber si ella estaba dispuesta a hacer un compromiso por contrato solo para salvarlo a él. Y tía feliz confesaba que todo es por la familia Lombardi. Al día siguiente el patriarca asistió a esa reunión. ¿Y qué creen? ¡Claro que sí! La ley de sucesión del primogénito fue rechazada. Dewey Angenas estaba frustrado y la emperatriz muchísimo más. Sin embargo, Rulac pensaba que aunque la relación de tía y Pérez era por contrato, no podía creer que esa victoria sea lograda a través del sacrificio de su nieta. Además de que para su abuelo, Pérez no era un buen partido para Firentia. Y si Pérez quería hacer algo que no debe, se la iba a ver con él. Aunque se sorprendía mucho de que Pérez se comporte como todo un cachorrito con su amo. Y eso lo enfurecía, porque ese lobo con piel de cordero quería robarse a su nieta. Aunque con la determinación que ella había tomado esa decisión, el patriarca sabía que ella podría convertirse en una buena matriarca. Por otro lado, Lorraine despertaba feliz en su nuevo hogar. Chesail, una de sus damas llamada Tokia, le llevaba el desayuno a la habitación y le mostraba que ya el barco de la corporación Palet había llegado. Lorraine estaba feliz y Tokia le pedía prepararse porque podrán revisar el cargamento que había llegado al puerto. A los pocos minutos ya Lorraine estaba lista y lucía hermosa. Saludaba a su suegro, quien estaba feliz de verla, y él la había enviado a llamar porque le habían llegado un montón de cosas. Lorraine se acercó a una pequeña canasta en donde se encontraba una tarjeta, en la cual Firentia la felicitaba por haber completado su ceremonia de compromiso sin problemas. Incluso le enviaba un regalo de felicitación en nombre de la corporación Palet. A su vez, le reiteraba que si necesita algo solo se lo haga saber a través de la corporación, y ella le enviará lo que desee. Aunque igual tía le había enviado todo lo que ella solía usar. Aparte de eso, había una carta de su abuelo Rulac, junto a un regalo, un hermoso juego de té. En aquella carta la felicitaba por su compromiso e incluso le recordaba que esté donde esté, ella sigue siendo una Lombardi. Y en eso su suegro le contaba que según la tradición imperial, cuando el patriarca de una familia aprueba un matrimonio, suele regalar un juego de cerámica con el sello de su familia. Así que eso significa que su matrimonio está bendecido. Por otro lado, Clerivan se reunía con tía para informarle de lo que había estado ocurriendo. Y por suerte, todo se estaba normalizando poco a poco gracias a su compromiso con Pérez. Y claro, los Angenas, tras perder contra ellos, ahora solo vigilan en silencio. Pero por otro lado, el emperador había invertido bastante dinero en la minería, aunque su abuelo también lo hizo. Como siempre, su abuelo demuestra que es un gran rival. Aparte de eso, Clerivan le informaba a tía que los viajes en crucero iban de maravilla. Y mucho más después de poner el concepto, fuga de amor, pues ahora es considerado un crucero romántico, y antes de pensar en viajar al oeste, la gente desea viajar al este. Un poco después, tía, que llegaba a su casa, se daba cuenta que estaban moviendo muebles. Pensó que alguien se estaba mudando, hasta que en eso aparecía Viese gritando como loco que por qué movían sus cosas sin permiso. El mayordomo John le aclaró que son órdenes del patriarca y que moverán sus cosas al anexo separado. Esto asustó a Viese y furioso pedía ver a su padre. Rulac, que estaba llegando, le aclaraba que nada va a cambiar con verlo, pues le aclaraba a su hijo que lo despojará de todos sus derechos como Lombardi, incluyendo su mensualidad para su manutención. Incluso ya no va a gestionar la inmobiliaria. En pocas palabras, Viese fue desheredado. Viese rápidamente se arrodilló ante su padre y suplicaba por una oportunidad, pero el patriarca estaba harto. Le reiteró que le había dado tantas oportunidades y nunca lo supo aprovechar, y sin decirle nada más se marchaba. Viese, muerto de furia, maldecía a su padre y se marchaba muy molesto. Tía, que observaba esto, sabía que Viese nunca va a cambiar y que siempre va a cometer los mismos errores una y otra vez hasta el punto de llevarse a sí mismo al abismo. Pero lo que más le llamaba la curiosidad era saber cómo va a reaccionar la emperatriz, aunque ya sabía lo que va a pasar.
Mientras tanto, en el palacio de la emperatriz, esta estaba furiosa. Se desquitaba con su empleada, ya que desde que la ley de sucesión había fracasado, la emperatriz nunca pudo controlar su furia. Cada sirvienta que iba a su servicio terminaba renunciando, y esta bruja hoy le preguntaba a Dewey si había alguna noticia, y no la había. Pero hoy quería saber qué está haciendo su hijo. Dewey, que ha estado con él, sabía que ese muchacho arrogante ni siquiera quería saber cómo está su madre. Era grosero y altanero como ella, pero Dewey no podía decirle eso, así que le dijo que el príncipe está ocupado últimamente. Le comentó que en el torneo de caza de otoño él había quedado en segundo lugar y que cada día sus habilidades mejoran. Pero esta mujer no se conformaba con un segundo lugar para su hijo. Preguntaba quién obtuvo el primer lugar. Dewey, con miedo, le dijo que el primer lugar le pertenece al príncipe Pérez, y para que esta bruja no se enloquezca más, le comentaba que había una carta de Celal, en la cual le estaba informando a la emperatriz que su situación ahora es muy complicada. Pedía su ayuda, pero ya como la emperatriz no puede sacarles provecho, no pensaba ayudarlos con nada. Aunque ahora tenía que averiguar quién era el posible sucesor a convertirse en patriarca de la familia Lombardi. Y pensaba que quizás el próximo patriarca sea Gallahan, el padre de Firentia. Por otro lado, en los campos de cacería ya se llevaba a cabo el tercer día de celebración posterior al torneo de caza del zorro de otoño. Y ahí se encontraba el primer príncipe Astana, quien medía fuerzas con otros nobles. Según él, era el más fuerte de ese lugar, pero había alguien que le pedía un duelo: Pérez. Astana, molesto, le decía que para vencerlo a él debería primero vencer a su contrincante. Pero Pérez les recordaba que en la competencia de caza lo había vencido. Astana, que era todo un arrogante, le decía que cómo se atreve a hablarle así al legítimo heredero del imperio. Y Pérez, que no aguantaba pulgas, le dijo que si realmente se cree tan grandioso, que participe en el torneo de caza, que se celebrará el próximo mes en las tierras de Lombardi. Astana sabía que ese era uno de los eventos más grandes del imperio y que la gloria de ganarlo era inmensa, aparte de que es un lugar inigualable, por lo que era fácil de manipular. Así que, confiado de que ganará en ese torneo, sin dudarlo aceptaba esto, y le dijo que en cuanto regrese al Palacio Imperial presentará la solicitud para el torneo. Un poco más tarde, Pérez se encontraba en su despacho, y uno de los compañeros de la academia, llamado Stilly, le decía que si realmente ese idiota es su medio hermano. Pedro, otro amigo de Pérez, le decía que podrían deshacerse de ese tonto simulando una caída de caballo, y así este par querían desaparecer a Astana naturalmente. Pero Pérez le aclaraba que no solo desea derribarlo a él, sino también a la emperatriz. Pérez le preguntaba al Ignito si ya todo estaba listo. Este le dijo que sí, que Ramona ya estaba regresando a la capital y que comenzarán todo en cuanto ella llegue. Mencionaron a Tía, y sus amigos le reprochaban el hecho de que nunca los haya presentado. Ni siquiera la habían visto de lejos, pero Pérez, como es tan celoso con su amada, obviamente no se las iba a presentar. Y de pronto vio una carta. Preguntaba que cuándo había llegado y sus amigos le comentaron que había llegado en la mañana. Pérez, al leerla, mostraba una pequeña sonrisa, dejando a sus amigos boquiabiertos. Y más cuando él, tomando su capa, salía del despacho. Les dijo a sus amigos que iba a la capital imperial, y sus amigos no entendían por qué se va a ir a esas horas. Le tocaría cabalgar toda la noche. Pero este les aclaró que no tenía tiempo, porque Tía lo necesita. A la mañana siguiente, en la mansión Lombardi, Tía vio que le enviaron un carruaje del palacio para escoltarla al palacio de la emperatriz. Tía, que aceptó esa invitación, se preguntaba qué le tendrá preparado la emperatriz. Y al recorrer el camino rumbo al palacio de la emperatriz, recordaba el lugar donde conoció a Pérez, a ese pequeño niño que ni ganas tenía de vivir y que ahora se ha convertido en alguien muy apuesto. Y a los pocos minutos ya llegaba al palacio, en donde la misma emperatriz la salió a recibir. Le decía que es un honor tenerla en su palacio, y como Tía sabía que la emperatriz buscaba cualquier excusa para criticarla, hoy ella se había vestido de manera que no le dé espacio para que la critique. Y esta bruja le preguntaba a Tía si ella había visitado alguna vez su palacio. Ella le comentó que sí, que cuando era pequeña. Según esta bruja, le decía que se sentía muy feliz de su compromiso con el segundo príncipe y que se había alegrado mucho por la noticia. Y como ya pronto serán familia, la había invitado exclusivamente a ella para compartir
compartir un pequeño banquete. Tía, obviamente que sabía que estar con la emperatriz frente a frente iba a ser un calvario, recurrió a su plan D, y así al poco rato aparecía el bombón de Pérez. La emperatriz asombrada le preguntaba que si ella fue quien lo invitó, y Tía le dijo que sí. Y claro, para la emperatriz esto era una falta de respeto, pero Tía le decía que ya que ahora van a ser familia, deberían compartir una pequeña cena amistosamente. Obviamente esto retorcía la ira a la bruja, pero no tenía más remedio que aceptar. Al poco rato ya se encontraban todos en la mesa y la emperatriz quería saber en dónde se encontraba el padre de Tía, a lo que ella respondió que se encuentra en el este, en Yasail, el cual ahora es como su segundo hijo porque lo quiere demasiado. Aunque esta conversación era simplemente para llegar a lo que ella desea, y la emperatriz les decía que la relación entre ellos dos es un poco inesperada, pero al verlos juntos sentía que ellos dos no están enamorados como se rumoraba. De pronto Pérez, tomando la mano de Tía, le daba un beso, poniendo a la emperatriz furiosa como una cabra. Y más cuando este loco le dijo que se había estado resistiendo de tocar a Tía porque una vez que lo hace no puede soltarla. Elogiaba a Tía delante de esta bruja e incluso a Tía. Este comportamiento de Pérez la dejó anonadada porque era realmente peligroso cuando él estaba cerca de ella. Ante toda esta situación, la emperatriz se puso de mal humor, pero sabía que no podía hacer nada. Así ordenó que traigan el postre, diciendo que había escuchado que era uno de los favoritos de Tía, ya que venía de la avenida Caramelo. Tía entendió el mensaje cuando vio el postre y sabía que es una advertencia, como quien diciendo que ella había investigado bastante. Tía recordaba que si compraba el pastel de fresas en la avenida era por Lauren, ya que a ella el pastel que más le gusta es el de chocolate con caramelo, pero con una sonrisa le daba las gracias a la emperatriz. Y así de pronto la emperatriz le mostraba un cofre que era como un regalo de compromiso que quería entregarle. Esta bruja le decía que es una joya que se ha transmitido de generación en generación en la familia imperial. Y como ahora ella formará parte de la familia imperial, pues deseaba que la tenga en sus manos. Tía sabía que esta bruja busca ganarse su favor, y aunque esta vez tomaría esa joya, después pensaba devolvérselas con Pérez. Pero esta bruja no solo quería darle esos regalos, sino también quería saber sobre el periodo de compromiso y la boda entre ellos dos. Pero más que eso, ¿cuándo su padre estaría de regreso a la capital imperial? Ahora sí sabía el verdadero propósito de esta bruja, así que Firentia iniciaría el juego y le dijo que esperaba que no malinterprete sus palabras, pero ahora como su padre tiene muchas más preocupaciones en Cheshire, no podrá estar ni física ni económicamente en su boda, y que había una forma en la que quizás pueda ayudar a su majestad. Y así le mencionó la corporación Palet, que si se trata de dinero y negocios, su maestro era el más indicado para ese asunto, y Tía se ofreció a hablar con él para así ayudar según a la emperatriz. Un poco más tarde, Tía llegaba a la casa de Pérez muy cansada. Pérez, que había pedido el postre favorito de Tía, le dijo que ya en poco tiempo llegará. Él se sentaba a su lado y le preguntaba si estaría bien que la emperatriz le pida dinero a la corporación Palet. Pero Tía le comentó que no debe preocuparse por eso, porque ella no tiene intenciones de prestarle dinero de verdad, pues la corporación comprará los derechos de la deuda de construcción de Angenas, diciéndole que no había necesidad de pagarlo de inmediato. Y es ahí donde la emperatriz caerá en la trampa, y cuando eso suceda, él ya podrá realizar su movimiento, y ella podrá ayudarlo también. Tía, un poco nervioso, le recordaba lo que hizo frente a la emperatriz, diciéndole que no debía haberse esforzado mucho porque, aunque ella sospeche, no podrá descubrir nada. Pero Pérez se puso un poco triste y pensativo, y Tía sabía lo que pasaba, pero sabía también que no debía dejarse llevar más allá de una relación de contrato. No podía cruzar esa línea con él, aunque en eso, sin que ella se diera cuenta, Pérez estaba sobre ella mirándola fijamente. Él le decía que al parecer la que se esfuerza mucho es ella, y que ya no debe esconder sus sentimientos. Y cuando estaban a puntito de darle un beso, aparecía Caitlin para informarle que habían llegado algunos compañeros de la academia. A Pérez obviamente esta interrupción no le gustó para nada, pero para Tía fue su salvación. Y ya cuando se marchaba aparecía tanto Ramona como sus amigos. Tía saludaba a Ramona muy feliz, y aunque Pérez le pedía a ella que espere un momento para acompañarla, Tía le dijo que no debía hacer esperar a sus invitados, ya que ellos se verán luego. Y así Tía pidió a Kailus que le pida un carruaje. Se despidió de Pérez y ya cuando estaba a punto de irse,
Caitlyn la detuvo por un momento porque necesitaba disculparse por lo que había pasado hace rato, pero Tia le dijo que no se preocupe y que no le preste mucha atención a ese incidente. Caitlyn también le comentó que planeaba visitarla la próxima semana por el tema de la beca y además quería presentarle a alguien muy especial. Tia, que sabía a quién le van a presentar y el motivo de esa visita, ya de antemano tenía una respuesta. Pero, ¿quién será esa persona? Eso lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Dore Te Lo Cuenta, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!